La estética de lo sublime y lo fantástico. Goya fue en 1800 el primero fue un referente en mostrar todo el subconsciente, los monstruos, las brujas, la violencia, pues a través de sus caprichos, a través de las pinturas negras, a través de los desastres de la guerra. Y Rómulo Royo traslada ese universo al arte fantástico, a un mundo también mitológico, es verdad que con más referencias además a un mundo también duro, aragonés como el actual, y nos trasladamos a este diálogo con las lámpadas, en donde tenemos aquí en el Centro de Historias de Zaragoza una intervención en donde Rómulo Royo da rienda suelta a ese diálogo con el maestro de Fuendetodos, en donde se unen estos dos mundos con ese denominador común que es lo onírico, ¿no? ¿Qué fue lo primero que te planteaste tú cuando empezaste a establecer este diálogo visual, virtual, interpretativo sobre la figura de Goya? Pues este homenaje a Goya ya empieza en el 2023 con todo un proyecto en el que, claro, pues abordo cuadros que me centro mucho en, quiero decir, cuadros que me centro en la parte fantástica de él, ¿no? Por eso me voy a los caprichos, a los disparates, las pinturas negras, encargo de brujas, y comienza en el 2023 con obra que voy pintando que va intermitente con otras series que voy tocando hasta abordar la instalación, las lampades. ¿Por qué? Porque es Goya, de alguna manera, bueno, yo siempre he estado, mi trabajo siempre ha estado dentro de la fantasía, ¿no? Desde pues, la serie del Zaurí, donde pues, representaba unas personas deformadas en escenarios imposibles, no existentes, a series como Goddesses of Nibiru o mis comienzos cuando yo empiezo a trabajar a los 17 años de manera profesional, donde bueno, pues, mis trabajos se publican para portadas de novelas de Europa, como Alemania, Italia o Rusia, ¿no? Editoriales como Mozkai, Razmozkai, que era la rusa, o Bastei o Lancia Story. Entonces, siempre he estado en un universo de fantasía y, claro, sin ser consciente, había similitudes, como he tocado también los alados en proyectos como Malefic Time y obras como del proyecto, y había similitudes que nunca había sido consciente. Y claro, al ver la figura de Goya en el 2023, quiero decir, al estudiarlo, digo, pues esas similitudes soy consciente y claro, me veo como con la obligación, aparte que con esa... pues la obligación, pero también ese interés, ¿no? por reflejar piezas concretas desde un punto de vista y una narrativa propia mía, ¿no? Era esa atracción también, ¿no? a su obra. Y hay similitudes que, como digo, luego fui consciente que vi como también me interesaba mucho también esa variedad que tiene en los soportes, en esa inquietud que puede hacer un retrato para la nobleza o la aristocracia, a querer ser masivo con sus grabados y que fueran más para un público y para el pueblo, más también entendibles, con sus sátiras, su crítica, ¿no? social. Y esa parte, como las pinturas negras, más expresivo, cosas propias para él, que hacía solo para él personalmente, y toda esa diversidad también me gustó al coger la figura de Goya, porque podía haber cogido otros muchos pintores que me gustan, pero esas similitudes y esa atracción a su mundo fantástico y, como digo, también a su variedad de investigar para distintos medios, llevar su creación a distintos medios, también me gustó porque, por ejemplo, mi forma de trabajar, aparte de que sí, casi siempre es para el lienzo, pero también he hecho instalaciones en el pasado, como esta de las lámpadas, o también he llevado pues, el encargo del musical de Malinche, de Nacho Cano, donde se me encargó solo para lo que era la parte estética y la artística, ¿no? del proyecto, para buscar promotores. Entonces, todas esas, o la cúpula de Moscú, también yo estudio de alguna manera hacia la lectura o el medio
donde igual quizá va a ser más, más entendible o va a ser más directo, va a causar más, ¿cómo lo Más diría? impacto. Más impacto, sí, al espectador. Sí. Por eso Has hecho también alusión a dos cosas muy importantes para mí. Por un lado, el tema de los caprichos, por un lado, el tema de la popularización del arte, de que Goya quería llevar el arte no solamente a la nobleza, sino quería trascender ahí al arte, de ahí los caprichos y la forma también de trabajar y de publicar los caprichos. Y luego has hablado también del arte fantástico, que también bebe mucho también de ese Goya, ¿no? ¿Tú cómo entiendes el arte fantástico? ¿Como una manera de escapar del mundo o como una manera para estructurar el mundo? Y de ahí viene, yo creo que es la intervención de las lámpades, ¿no? Porque explícanos un poco por qué has elegido estas ninfas, ¿no? Para dialogar con este capricho en concreto de Goya. Pues las lámpades son ninfas del inframundo, ¿no? Claro, en distintos pasajes de la mitología, pues portan una luz pues para provocar la locura, o están en otros pasajes, están en aguas que también, aguas pantanosas, porque suelen estar en pantanos, que también traen la inspiración. Entonces me pareció como cerrar con la instalación un poco también toda la serie que he hecho sobre Goya, me pareció como ese homenaje también a la creación y bueno, pues eso, pues la creatividad, ¿no? Y la inspiración que me ha llevado su obra a crear las mías. Entonces, de alguna manera, es un diálogo entre sus seres y estas ninfas del pantano, pero que también tienen esa simbología. Por un lado, las aguas que me ha traído también Goya, que me ha traído quería hacer mis seres con sus personajes, y entonces las aguas simbolizan esa inspiración que me ha llevado a hacer toda esta serie, gracias a él y a su obra. Y por otro lado también el portar la luz, yo claro hago un ser fantástico, como una luciérnaga ser, ¿no? Extraño, que ilumina y no ilumina, porque realmente, claro, ellas portan la locura. Y claro, en el grabado de Miren qué graves, donde me he basado a través de este grabado de los caprichos de Goya, yo me he basado para hacer esta obra, que es un óleo de grandes dimensiones, de 3×2, pero que luego lo he llevado a esta instalación, ¿no? Y me parecía también que enlazaba muy bien, porque de alguna manera está señalando al ser histriónico, ¿no? que es de Goya. Sí, tú has comentado también muchas veces que las ninfas no es que te iluminen el camino, sino que te incendian la razón. Sí, De tal manera que tanto Goya como tú lo que tratáis es de contraponer a la realidad, ¿no? Esa distopía, para no caer a lo mejor pues en una especie como de autocomplacencia, ¿no? Con esas utopías, ¿no? Que había a lo mejor también pues los románticos, este tipo, que bueno, que entendían el futuro o en clave de un pasado, bueno, pues como mucho más glorioso, mucho más, y en cambio tú aterrizas también en el barro, ¿no? De lo sí, que es la realidad. Por eso tu fantasía es más distópica que utópica. Exactamente, sí, sí. Por eso también me interesaba mucho Goya, porque tiene un punto también de la fantasía que no siempre es bonita, ¿no? Sino que exactamente es utópica, es cruda, es también enigmática, misteriosa, porque también tiene ese punto que me parece muy interesante, ¿no? Y sí, en esta obra también la elijo porque en el transcurso de mi trayectoria, mis trabajos no suelen ir por lo político, pero siempre sí que he hecho mucho, quiero decir, a veces algún grito a la libertad, en algunas piezas concretas, ya viene del pasado. De vez en cuando hago alguna, ¿no? Que, pues, por ejemplo, el apaleamiento, que es un poco de la serie que decía del Zaurí, o Democracy, que es un poco también va por ahí, es un juego de palabras en inglés, que es eso, ¿no? Un poco a qué está pasando, ¿no? Levantémonos, ¿no? Manifestémonos. Esta otra que me parecía
también la cogí por eso también, que era que, claro, Goya aquí en el grabado de Miren qué graves, pues es eso, una crítica, sátira también a que él de alguna también deja en los escritos, ¿no? Pues que se llevan máscaras, la hipocresía, el poder del Estado civil y religioso, es esa crítica. Entonces, quería también que fuera esa pieza por eso mismo, ¿no? Por también los tiempos tan convulsos que hay hoy día Sí, y además es que no te escondes con eufemismos, o sea, realmente, o sea, criticas tú lo que es el poder, ¿no? Lo que son las cloacas, lo que son la fontanería, ¿no? Lo que es los eufemismos, ¿no? No le llamas directamente cambio de opinión, no, directamente son trampas. Quiero decirte que estás criticando el poder con este tipo de instalaciones. Más que, es más, en mi caso, como no es tan, mi obra no va tanto con la política y eso, pero sí que lo cogía porque el grabado concretamente de Goya sí que también es una crítica social y eso, pero a veces es como atemporal, a mí me interesa más eso, y lo mío a veces es un grito a la libertad. Creo que el ser humano, cuanto, claro, bien conducida esa libertad, ¿no? Bien conducida esa libertad para mí es cuando el ser humano hace cosas magistrales en muchísimos ámbitos, ¿no? Entonces, sí que a veces en momentos que a uno se siente oprimido, quizá también yo, por eso me voy también a veces a mundos imaginarios, porque es una forma de escaparse también de la realidad, no solo que estoy comentando, sino también de la realidad como aburrida, ¿no? Entonces, pero concretamente ha sido la elección de este grabado también con ese guiño, ¿no? Es un guiño, no está enfocada, la instalación en sí está enfocada a la creatividad, al flujo. Y has hablado tú de la instalación, y yo creo que merece también especial consideración la propia construcción, ¿no?, de esta instalación, ¿no?, porque al final es una instalación en donde también el espectador, diálogo, se sumerge, pero no en un mundo virtual como el que estamos acostumbrados, ¿no?, sino físicamente, y puede un poco trasladarse, incorporarse, introducirse, ser protagonista también de la propia instalación, ¿no?, porque se mete como en las tripas de la propia instalación, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo el proceso, tanto creativo, ¿no?, como luego también pues, de todo por parte del Centro de Historias, de la propia instalación, de, en fin, de discurrir todas las diferentes posibilidades, porque el trabajo que se ve es maravilloso, pero el trabajo previo también de investigación, de probar, en fin, también ha tenido que ser un reto técnico. Sí que lo fue porque, bueno, por las grandes dimensiones, por el juego de luces, que tenía que ser muy concreto para hacer ese juego de capas, pero la instalación reflexiona sobre la creatividad, los mundos fantásticos y imaginarios. Entonces, es como un flujo de lo que es la creatividad o la inspiración, más bien, lo que es la inspiración, pues eso, pues a partir de épocas y siglos, ¿no? Entonces, quería hacer esas capas en alegoría al tiempo y a las ideas, por eso son capas suspendidas en el aire, para que también el visitante se sumerja entre ellas y las retire o las esquive como él quiera, para entrar en un mundo que en la inspiración es eso, es un poco, ¿no?, por lo menos en mi parte fantástica es sumergirte mucho, buscar en el interior. Muchas veces no va tanto de la razón y va muy del interior, y dejarse también llevar con sus miedos, sus mundos, sus fantasías. Entonces quería también provocar esa sensación de ese diálogo de inspiración que es el grabado de Goya, que se ven fragmentados sin proporción, con la parte de mi cuadro, que también se ve fragmentada en esas telas, en esos encuentros, en esas superposiciones sin ningún orden aparente, para transmitir eso al espectador, ¿no?, en que se viera rodeado de telas como si fueran ideas, como si fueran capas de cebolla, ¿no?, del tiempo, para luego encontrarse con unos textos finales que también hablan de la creatividad, la inspiración. Son textos que, bueno, recojo de Goya,
también cartas a su amigo que escribía Martín Zapater, que él muchas veces nombraba lo de sueño y voluntad, ¿no? Entonces también están nombrados en estos textos, pero son textos también un diálogo que yo creo a partir de, como si me estuviera hablando Goya a partir de sus obras. También hablo de la inspiración y de la creatividad, entonces es todo un discurso sobre eso, ¿no? Sobre la creatividad y la fantasía, que también nombra Goya, porque ya habla también de la fantasía, ¿no? Todo este misticismo también entronca en esta tierra que es Aragón, ¿no? que es Zaragoza también, son todos sus alrededores también, en donde podemos decir que tú eres profeta en tu tierra, porque desde luego, bueno, pues una instalación tan magnífica como esta, a pocos artistas, ¿no? se les ha dedicado aquí en el Centro de Historia, es decir, o sea, eres un poco referente, ¿no? ¿Qué se siente al hablar de Goya con esa herencia que tenemos toda España, pero realmente los aragoneses, al ser nuestro, pues mucho más que el resto de España, y ser tú el representante, ¿no? el heredero moderno, actual de Goya, no solamente en esa faceta estética, que es muy relevante, sino yo creo que también es fundamentalmente, pues la otra parte de la moneda, como esa canalización, esa modernización de ese arte fantástico, de ese fantasy art, del cual tú eres referencia, no solamente por la instalación que tienes ahora, sino por toda tu trayectoria, ¿no? Y que ha sido, desde luego, en muchos universos como Malefic Time, que es el que los aficionados más te reconocemos, pero desde luego en el conjunto de tu obra. Sí, pues claro, bueno, es un halago, pero que creo que además la instalación aquí en el Centro de Historias, como he dicho antes, ¿no? Que también estudio a veces los espacios y veo qué medio también puede ser como más indicado, ¿no? Entonces el espacio es precioso, las dimensiones me parecía además pues eso, que era indicado, ¿no? para hacer esta instalación y sobre la fantasía o que se siente de alguna manera, también comentando un poco antes, ¿no? A mí personalmente me interesa, no me interesa representar la realidad, ¿no? Quiero decir, dentro del figurativo no me interesa representar la realidad, me interesa pues eso, irme a lo más profundo, ¿no? pues eso, de mi ser para intentar pues esos, plasmar pues mundos pues enigmáticos, fantásticos. Entonces esa parte de Goya, como decía antes, pues me ha interesado mucho, ¿no? De alguna manera creo que estamos en una época que además estamos como envueltos de un mundo de fantasía. La humanidad desde la época de la Mesopotamia siempre les ha interesado, ¿no? Ha interesado como escaparse de su realidad para sumergirse en otros mundos, que ya digo, en mi trabajo siempre bebo además de lo que es la mitología, la simbología o las leyendas, ¿no? en las series. Entonces es algo que está dentro de mí y sale en distintos trabajos. Y ya para finalizar, ¿qué crees que te diría Goya si paseara por esta instalación, se introdujera, se metiera dentro, leyera ese diálogo que habéis tenido? ¿Qué crees que te diría Goya? Yo no sé qué me diría Goya. Cualquier cosa que me dijera la cogería, vamos, súper contento, ¿no? Pero más que igual yo le diría a Goya que gracias por haber dejado ese legado, ¿no? y ese trabajo. Pues muchísimas gracias a ti, Rómulo, y muchísimas gracias también al Centro de Historias por poner en valor tu obra en esta magnífica instalación que desde luego pone en referencia a tu labor como artista y desde luego eres profeta en tu tierra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan.